Star Wars es una de las sagas más importantes en la historia del cine. Seamos fans o no, hay que reconocer que gracias a ella llegaron muchos avances tecnológicos y se rompieron varios moldes en la industria de Hollywood. Hoy les voy a compartir datos de todo tipo sobre esta saga. Algunos de estos quizá no los han escuchado nunca, así que comencemos. No olviden dejar un like y suscribirse al canal. Número 1. Facilito. La primera película se estrenó en 1977, específicamente el 25 de mayo. Es decir que la saga está próxima a cumplir 50 años. Veremos qué se hace para festejar este número tan especial. 2. El título era mucho más largo. El título del cuarto borrador del guión de enero de 1976 tenía por nombre Las aventuras de Luke Starkiller según se cuentan en el diario de los Whills, Saga 1, Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Tantito más y ya era parte del Antiguo Testamento. 3. Alec Guinness, el actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi en Star Wars, se sacó la lotería. El actor ya era famoso por sus papeles en Lawrence de Arabia y El puente sobre el río Kwai. El actor sabía el lugar que tenía en la industria. Entonces dijo a 20th Century Fox, la productora detrás del episodio 4, 5, 6 y prácticamente todas, que se uniría a la película si le duplicaban el salario y además le daban el 2% de los ingresos de la película. Star Wars generó cientos de millones de dólares, algo que fue completamente inesperado, entonces digamos que le fue bastante bien, y el mismo George Lucas le entregó un 0.25% adicional más adelante. 4. Hablando de Obi-Wan Kenobi, su planeta tiene el nombre de un presentador de televisión estadounidense llamado Jon Stewart. En 2010, él le preguntó en un panel a George Lucas de dónde era Obi-Wan Kenobi. George Lucas le respondió Stu-Jon, un juego de palabras con el nombre del presentador. 5. El fracaso de una enorme película dio a luz a Star Wars. Hubo una película que ningún estudio quiso. Columbia, Warner, Paramount, todos rechazaron esta película que se logró hacer más adelante y fue un completo éxito por miedo a tratar el tema de la guerra de Vietnam y del alto costo que podría tener la producción. George Lucas estaba involucrado en esa película y dijo, bueno, nadie la quiere, voy a trabajar en Star Wars. Esa película que nadie quiso en su momento llegó a cines por fin en 1979, 2 años después de que se estrenó Star Wars, y se llama Apocalipsis ahora. 6. El nuevo sable de Luke Skywalker. Cuando Luke perdió su mano en su duelo contra Darth Vader en Bespin en el episodio 5, también perdió su sable de luz. Tuvo que construir uno nuevo y ya tenía otro color. Ya no era azul, sino verde. Y sí, podemos dar 1000 razones para explicar este cambio, pero la realidad es tan sencilla como que fue un cambio dentro de la producción porque el sable de luz de color azul no iba a contrastar nada bien con el cielo azul de Tatooine, que es donde vemos por primera vez el nuevo sable. Entonces el color se cambió a verde, y esa decisión se tomó algo avanzada la producción, ya que hasta hay trailers de la película en las cuales sí sale el sable de luz azul. 7. El verdadero director de Star Wars: El regreso del Jedi. Sí, quizá no lo sepan, pero en la trilogía original George Lucas solo dirigió la primera. Para cuando llegó el episodio 6, quería que un amigo suyo y muy talentoso director tomara las riendas de esa película, pero no se pudo unir al proyecto debido a que Lucas había renunciado al sindicato de directores. Ese amigo era un tal llamado Steven Spielberg. Hubiera sido interesante ver una película de Star Wars con su visión. 8. El restaurante Bong. Si son fans del universo expandido, ese nombre les va a sonar conocido, porque sí, un restaurante francés tailandés que está ubicado en la ciudad de Nueva York ayudó a dar nombre a la raza de los Yuuzhan Vong, unos de los villanos posteriores a la historia del episodio 6. Varios empleados de la editorial del rey iban a comer a ese lugar, y esa editorial estaba a cargo de producir libros de Star Wars, y decidieron adoptar el nombre del restaurante para estos seres. Número 9. James Earl Jones, en paz descanse, grabó sus líneas para la primera película en un solo día. Le llevó aproximadamente 2 horas y media y le pagaron $7,500. Nada mal, incluso para estándares actuales yo los recibiría con gusto. Número 10. El grito más famoso del cine. Una de las tradiciones entre quienes trabajan en el audio de las películas es incluir esta grabación por ahí de vez en cuando en algún proyecto. Ben Burtt, el diseñador de sonido de Star Wars, la incorporó varias veces a lo largo de la saga.
grabación viene de un conjunto de audios, una librería que se produjo para la película Tambores Lejanos de 1951 y se llama El Grito Wilhelm. Recibe este nombre porque se usó en 1953 con un personaje llamado Soldado Wilhelm en la película La Carga de los Jinetes Indios. Este es de mis datos favoritos y como pequeño dato, yo también usé ese grito cuando hice el diseño de audio para la fanfilm de Darth Vader y aquí está esa escena. Número 11. Sigamos con datos de audio. El famoso sonido de la TIE Fighter es nada más y nada menos que un elefante. Ben Burtt encontró entre los archivos de Fox varias grabaciones para la película Las Raíces del Cielo, y le gustó. Lo manipuló y lo mezcló con algunas otras cosas y terminamos con el efecto que ya conocemos. Curiosamente, en esa película aparece Orson Welles. Siguiente dato, número 12. Orson Welles fue considerado para dar voz a Darth Vader antes que James Earl Jones. Lucas buscaba a un actor que tuviera una voz más grave que la del actor que estaba dentro del traje, David Prowse, y pensó en Welles, pero luego pensó que quizá podrían reconocerlo fácilmente, así que decidió contratar a James Earl Jones. 13. Esa no hubiera sido la primera experiencia de Orson Welles con la ciencia ficción, con los seres espaciales. El actor ya era famoso por haber dado voz a la adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos. Estuvo tan bien hecha que hubo gente que en verdad creyó que se estaba informando sobre una invasión alienígena a la Tierra. Número 14. A veces es mejor hacer las cosas tú mismo. Ya les conté que George tuvo a otros directores para apoyarlo en la trilogía original. Esto por varias razones que les cuento en otro momento. Pero para la trilogía de precuelas, George Lucas decidió volver a la silla del director. Con el episodio 1 pensó que no podría dirigir a través de alguien más como lo hizo antes, y dijo: es más fácil hacer las cosas tú mismo que hacer que alguien las haga por ti, en especial si es algo que te importa. Pero 15. El emperador siempre fue el mismo. Bueno, casi. El emperador no siempre se vio así. Cuando se lanzó el episodio 5 originalmente en 1980, se veía así. Era una mujer con ojos de chimpancé superpuestos en postproducción. Pero para cuando Palpatine se convirtió en un personaje mucho más importante en el episodio 6, se tuvo que buscar a un actor para interpretarlo, y así llegó Ian McDiarmid. Cuando llegamos a la época de las precuelas, se decidió que el mismo actor fuera quien interpretara a Sheev Palpatine en otra época. Y vaya que la conexión funcionó bastante bien. Número 16. Hablando de gente que trabajó mucho en las películas, definitivamente hay que pensar en Ahmed Best, quien interpretó a Jar Jar Binks. Tuvo que hacer todas sus escenas cuando menos 2 veces. Una durante las grabaciones del set y todas las tomas que se tuvieron que hacer en ese momento, y otra en los estudios de San Francisco para realizar la captura de movimiento y las animaciones del personaje. Mucho respeto a este hombre, no se merecía nada del odio que recibió. 17. Mucha gente no entiende Star Wars, y esto según el mismo George Lucas. A ver si les queda el saco. En una entrevista dijo: muchas personas no entienden el estilo de Star Wars, no entienden que hay un motivo subyacente que es parecido al de un western de los 30 o de una serie de sábado en la mañana. Pertenece más a la era romántica de hacer películas de aventuras. Quizá nos convendría de vez en cuando recordar que si Star Wars es cursi, probablemente tenga algo que ver con esto. Número 18. Yoda fue el maestro de muchos, pero ¿quién fue su maestro? Se llamó Nkata del Gormo, un Jaisalriano, una raza de alienígenas creada por Chuck Hamilton, en un concurso para diseñar alienígenas organizado por la Star Wars Galaxy Magazine. Esto es parte de la historia de Star Wars en Legends. Número 19. John Wayne, el famoso ícono del cine, está en Star Wars, pero no como uno esperaría. Su voz fue usada para el personaje de Garindan, un espía que informa a los soldados imperiales que Luke Skywalker, Obi-Wan, R2 y C-3PO andan por ahí en Mos Eisley. Ben Burtt, el diseñador de sonido, cuenta que un zumbido en uno de sus sintetizadores fue activado por voz humana, y esa voz humana era nada más y nada menos que una grabación del mismísimo John Wayne. Fue por accidente, pero así sucedió. 19. George Lucas aparece en Star Wars. Sí, por supuesto, muchos lo saben y no me lo podía saltar. Su aparición más popular es como el varón Papanoida en el episodio 3 La venganza de los Sith. Pero además de Star Wars, George Lucas ha hecho otros cameos en películas como Hombres de Negro, Hook
e Indiana Jones y el Templo de la Perdición. La música de Star Wars, escrita por John Williams, está fuertemente basada en otras obras creadas por Gustav Holst, Stravinsky y Erich Korngold, entre varios otros. A veces las conexiones llegan al nivel de ser prácticamente una calca de la obra original. Esto probablemente se debe a que cuando un director y un editor trabajan para producir la versión final de una película, usan música temporal para ayudarse con la edición. Y a veces se enamoran tanto de esa música original que piden al compositor de la película que haga una obra que se parezca y que sea prácticamente idéntica a la otra, pero que no sea lo mismo. Y listo, ahí tienen 21 datos de una galaxia muy lejana que quizá no conocían. Si quieren una parte 2, leo sus comentarios y también puedo hacer otras sagas. Este video me gustaría que fuera el primer paso para empezar ahora sí a hablar de otros universos, otras sagas, que también disfruto muchísimo, pero de las que no suelo hablar en este canal, como El Señor de los Anillos, Volver al Futuro, Alien, The Legend of Zelda, Assassin's Creed. No me limito a series o películas, también incluyo videojuegos. Y con eso el material no se me va a acabar. Gracias por acompañarme, a los miembros por hacer estos videos posibles. Suscríbanse y dejen un like si les gusta el contenido y hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.